Entonces, en estas estructuras de control, básicamente hablamos de que una estructura de control define el flujo del sistema, ¿sí? Es la que nos va a permitir definir cuál es el camino que un algoritmo debe tomar, ¿cierto? Les había comentado también de que tenemos diferentes estructuras de control. La estructura de control básica, si se puede llamar, digamos que estructura de control, es la estructura secuencial. ¿Por qué digo que se puede llamar? Porque realmente es lo más básico que hay. No tenemos un camino establecido, por así decirlo, donde tengo que girar, donde tengo que meterme por una ruta, meterme por la otra ruta. No, simplemente es un camino directo. Entonces, por eso es como la más básica. Luego siguen las estructuras condicionales o de decisión, donde ya hablamos de las condicionales simples, que fue lo que trabajamos en la sesión anterior, y luego arrancamos con las condicionales dobles, que es lo que no hemos visto todavía. Pero básicamente ahí nosotros vamos a poder tomar diferentes caminos, ¿sí? Si es un condicional simple, solo es un camino que podemos tomar dependiendo de una condición. La diferencia con una estructura secuencial es que la condicional me permite preguntar y basado en esa respuesta a la pregunta, hago algo. Pero ese algo es opcional. ¿Listo? La estructura secuencial, hago todo. Y la secuencial y la condicional doble, tengo una pregunta y dependiendo de la respuesta, hago una cosa o hago otra cosa. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a ver ahorita en un momento. ¿Listo? Vamos a resolver entonces ejercicios de este taller para que repasemos lo que es una estructura secuencial simple. Dado un número natural n, calculemos la suma de los primeros n números naturales. Y me están dando ya una fórmula, o sea que ya me están adelantando el trabajo, ¿sí? ¿Por qué me están adelantando el trabajo? Porque ya me están dando las variables. Pero tengo que identificar, tengo que tener claro cuál es ese flujo, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática a resolver? En este caso, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema está en que nos están dando. A ver, yo miro esto, démosle a este cosito rojo. Y nuestro problema está en que nos están dando. Nos dicen que teniendo en cuenta un número natural n, calculemos la sumatoria de los primeros n números naturales, ¿cierto? Cuando usted le dicen la palabra o la letra n, esto ya le está dando pie a usted de decirle que eso es una variable, ¿cierto? Es un valor, no sabemos cuál es el valor de n, ¿cierto? Nadie sabe en este momento cuánto vale n, precisamente eso es lo que le están diciendo. Dado un número n, supongamos que n vale 10, calcule la suma de los primeros 10 números, porque los n números naturales corresponden a esos números normales que nosotros trabajamos. ¿Qué es un número natural? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n. Y si decimos que dado un número n, vamos a hacer la sumatoria de todos hasta lo que valga n. En este caso, si n vale 10, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cierto? Eso es básicamente lo que me está planteando este algoritmo. Y ya me está dando facilidades porque ya me está diciendo, vea, la fórmula para usted determinar eso no se la tiene que inventar. La fórmula ya la tiene acá. Esto de la sumatoria normalmente uno dirá, no, pues es que yo lo puedo hacer con un ciclo. Pero eso todavía no lo hemos trabajado en formación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esa fórmula. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, vea, la suma de esos números va a ser igual a el número, o sí, lo que vale n básicamente, por lo que vale n más 1, y a eso divídalo entre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula que le están dando. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Crear básicamente el algoritmo que permita modelar esta fórmula. Listo. O sea que ya está claro básicamente cuál es el problema. El problema está en encontrar los primeros números naturales. Punto. Ahora, ya que usted tiene claro ese problema, que eso fue lo que vimos la semana anterior, donde hablamos de cómo identificar el problema, vamos a empezar a hacer el análisis. ¿Cuál sería el análisis? Identifica las variables. ¿Qué variables necesitamos? La variable suma. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que hay una variable suma acá. O sea que esa también, breve. ¿Qué otra variable necesitamos? La variable n. ¿Quién corresponde a la variable n? Corresponde a un número natural cualquiera, ¿cierto? ¿Ese número natural de dónde sale? Ese número sale de lo que ingresa el usuario, por ejemplo, o sale de lo que usted quiere quemar en el código, pero normalmente vamos a acostumbrarnos a que el usuario es el que ingresa la información. ¿Listo? ¿Qué más variables necesitamos en este punto? ¿Consideran ustedes que necesitamos otra variable o no hay necesidad? Bueno, la multiplicación y división. Pero en este caso,
digamos que podríamos tener multiplicación y división. Listo. Si usted quiere hacer lo siguiente, usted puede decir, por ejemplo, multiplicación. Vamos a hacerlo entonces de dos maneras. Uno con multiplicación. ¿Y multiplicación a qué apunta? Apuntaría la multiplicación entre n por n más 1. ¿Cierto? Entonces digamos que esta variable mult va a guardar el resultado de esa operación. Totalmente válido, ¿cierto? Y la otra, la división. La división Sí, sería, el resultado de mul dividido, ¿no? pero no sería el Entre esos resultado, dos. no sería el resultado de mult, sino que sería mult dividido 2, ¿cierto? Y entonces, ¿a qué vale suma? ¿A qué correspondería suma? A la división, ¿no? No, porque la división es este proceso. Entonces, nosotros lo que acabamos de hacer, tirando mult Suma y es tirando igual a div, div, ¿no? ¿a qué, a qué? Suma Ah, es igual a div. bueno, sí, el que dijo, creo que fue Vera, la división es totalmente correcto. Sum es igual al resultado de la div, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque este es el resultado final. Y a la final todo esto se traduce en esto. Solo que esta misma fórmula la descomprimimos. Y es totalmente válido porque nosotros habíamos hablado de que un algoritmo no tiene una solución única. Usted puede tener, dependiendo de su lógica, puede tener múltiples soluciones. Y acá la estrategia que se utilizó, o que la estrategia que se está planteando, es separar en fragmentos esta fórmula, para que de pronto sea más fácil de entender, ¿cierto? Tal vez esto pueda generarle confusión a alguien. Que alguien diga, uy, no, pero ¿cómo así que sum es igual a div? ¿Qué significa eso? Eso me genera confusión. Entonces, para que de pronto eso no genere confusión, lo que uno hace es tener un nombrado más acorde al caso, ¿sí? Para que eso no se enrede. Entonces, digamos que vamos a borrar este div, digamos que no se llama div, sino que ese se va a llamar, no sé, operación, digamos, pongámosle results, results, o más bien pongámosle opera. Y entonces sum es igual a opera. ¿Listo? Que es básicamente lo mismo. Solo que esa palabrita div, pues a nivel cognitivo, le dice a usted, venga, pero es que estamos hablando de una división. ¿Usted cómo va a decir que una suma es una división? ¿Se me va a entender? Entonces es mejor que ustedes como que le pongan nombres que sean un poquito más claros para que el algoritmo se pueda entender. Aunque todavía no hemos hecho un algoritmo, simplemente estamos haciendo el análisis de cómo descomponer esa problemática. Listo. Vera levantó la mano. Sí, señor. No se puede igualar la suma con el resultado de la división, en vez de ponerla en otra variable y luego igualar esa variable a la suma. Sí. Eso es la otra parte que voy a hacer acá. Es lo que yo les estaba diciendo. Si yo tengo acá esta fórmula, digamos que es el problema que tengo planteado, yo puedo hacer múltiples maneras de resolver el mismo problema. Es más, alguien pudo haber dicho, creemos una variable suma que sea igual, sum, que sea igual a esto. Y entonces se descompone más. Y entonces, ¿qué diría? Mult es igual a n por suma, ¿cierto? Ustedes lo pueden descomponer como quieran. Todo depende es de la lógica que usted quiera ponerle o la forma en la que usted lo entienda. De esta manera puede funcionar. Ahorita vamos a hacerlo con este análisis, que sería como la forma 1, o más bien, pongámosle el análisis 1, y vamos a hacer el análisis 2. ¿Cuál sería el análisis 2? ¿Yo qué diría? No, pues ¿para qué voy a crear una variable mult y una variable opera? Y, es más, esta variable sum debería llamarse suma, porque estamos hablando de esta, ¿cierto? Esta variable de acá, que corresponde a esta variable de acá. Entonces también, si yo le hubiera puesto sum, significaría que tenía una variable distinta a la variable de suma. Pero ya sé que esta es esta misma. Pero yo diría, venga, ¿para qué saco mult y para qué saco opera? Sabiendo que puedo unificar todo. Yo puedo decir que suma, bueno, que n es un valor cualquiera. Y puedo decir que suma es igual a Sn por n más 1. Y cómo dibujo este sobre 2 y este de acá. En el algoritmo, usted no lo puede hacer con una raya y ponerlo debajo, ¿cierto? Usted no puede hacer esto como la fórmula normal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer la división sobre 2. Pero, ¿será que falta algo más o así como está ya está bien? Según lo que hemos hablado de precedencia de operadores y todo este cuento.
Tiene que cerrar en paréntesis antes de la división. Exacto. Entonces, si yo no cierro esto en paréntesis, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, aunque en este caso digamos que no hay tanto lío, porque se va a hacer la operación de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha se supone que esto debe multiplicar, primero que todo se debe resolver esto. Y lo que de acá se multiplica con esto. Y el resultado se divide sobre esto. O sea que en este caso no hay lío, no hay problema. Pero si ustedes se encuentran con un caso así, lo mejor es que usted agrupe las cosas. ¿Sí? Es que usted lo agrupe. No vamos a agruparlo en corchetes. No lo vamos a agrupar así. ¿Por qué? Porque en un lenguaje de programación los corchetes tienen un sentido diferente. En un lenguaje de programación los corchetes tienen una razón de ser específica para ciertos casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a agrupar siempre en paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, antes de yo hacer la división, tengo que resolver paréntesis, porque eso es lo que habla la regla de las convenciones, de la agrupación de código. Perdón, de las precedencia de operadores. Entonces, por eso yo lo organizo así. Y aquí ya tengo mi fórmula. Entonces, en este análisis 2, simplemente tengo dos variables, esta y esta. Y ya. Y en una sola línea me ahorré este proceso. Pero no pasa nada. Digamos que no hay lío si usted lo hace así o no lo hace así. Vamos a hacer la prueba de ese análisis a ver si funciona o no funciona esa fórmula. Entonces, supongamos, para la número 1, digamos que n va a ser igual a 2. Entonces, ¿cómo sería esto? 2 por 2 más 1. ¿Sí o qué? Entonces quiere decir que esto es 2 por 3. Entonces quiere decir que mult va a ser igual a 6. ¿Cierto? Y o sea que en opera va a ser igual a 6 dividido 2. O sea que ¿cuánto sería la suma? Suma sería igual a 3. ¿Cierto? Y ahí termino. ¿Cómo? ¿Cómo, Sara? No lo entendí. Bueno. Entonces aquí ya sería esta la operación. Y mire que ya lo resolvimos internamente. Dijimos, funciona. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo habla el algoritmo de que haga la sumatoria de los números de los primeros n naturales? ¿Cuáles son los n naturales? Pues los n naturales que estamos hablando es el número 2. Entonces sería la suma de los primeros números hasta llegar a 2. Entonces sería 1 más 2 es igual a 3. Por lo tanto, funcionó. Vamos a hacer otra prueba. Si n vale 5, ¿cuánto sería la suma de los primeros números naturales? 1 más... No, pero no hagamos tan largo. Pongámoslo 3. Entonces, ¿cuánto sería? 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es eso? Sería 6. Entonces, hagamos ahora nuevamente la prueba, pero poniéndole el valor de... El valor de n vale 6. Entonces, borremos esto. Borremos todo esto. Borremos esto. Borremos esto. Borremos esto. ¿Y cómo sería la cuestión acá? Entonces, y pongámoslo en negrito. Si n vale 3... ¿Cuánto sería esto? 3 por 3 más 1, 4, ¿cierto? Hagámoslo directamente. 3 por 4. Y eso igual a 12. Entonces, ¿cuánto sería mult? Mult es igual a 12. Y entonces si hacemos 12 dividido 2, entonces ¿cuánto es 12 dividido 2? 6. Por lo tanto, miren que dio exactamente igual. Eso quiere decir que la fórmula está buena. ¿Sí? Entonces ya hicimos una fórmula, o ya tenemos esta fórmula y nos está funcionando con esta análisis 1. Ahora miremos el ejercicio con el análisis 2. N vale 2. O no, hagámoslo directamente con 6. Perdón, N vale 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Sum es igual a 3 por 3 más 1 dividido 2. Entonces lo mismo, si resolvemos paréntesis, 3 por 4 dividido 2. 3 por 4, 12 dividido 2. Y el resultado es 6. Por lo tanto, funcionó igual. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos análisis donde estamos haciendo el ejercicio y está funcionando. ¿Listo?
Vamos a mirar, entonces ya tenemos el análisis, el problema, vamos a hacer el algoritmo. Entonces en el algoritmo vamos a hacerlo primero acá y luego lo hacemos en bloc de notas. Me aterra que ustedes tienen un chat de recoche y no recochan, eso quiere decir que están juiciosos. Un chat ahí por Twitch. Pero está bien, están juiciosos. Pensé que ustedes iban a poner locos ahí, hola, hola, Carol, perdóname, no sé qué. Me falta el Vera que de pronto, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuál sería el algoritmo? Vámonos para acá y vámonos para acá. Uy, ¿qué dice? Y vamos a copiar esto acá y hagamos el algoritmo. Pum. Es un algoritmo secuencial y vamos a mirar por qué es secuencial. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacerlo en diagrama de flujo y vamos a hacerlo en pseudocódigo. Entonces acá listo. Entonces dividámoslo acá. Pum, pum, pum. Listo. Pseudocódigo. Lo primero de pseudocódigo siempre va a ser el inicio. Lo hice muy grande, entonces me pierdo. Inicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer después del inicio? ¿Qué me dice? La variable, ¿no? Numérico, ¿no? Las variables, pero ¿cómo se llama esa palabra técnica? Por así decirlo, que es una palabra técnica. Las variables que consisten Definir. definir las variables, ¿cierto? Vamos a llamar, por ejemplo, definir o declaración de variables. Entonces, cuando ustedes les digan declare las variables, es porque usted ya sabe que tiene que crear las variables. Entonces, esa palabra no se les puede olvidar, declaración de variables. Y lo aclaro aquí porque muchas veces nosotros estamos programando y programamos de forma empírica y no sabemos cuál es el proceso. O no sabemos que una línea es la sentencia. Entonces, cuando les dice a ustedes, revisen la sentencia, usted dice, ay, hijo de pucha, ¿cuál es la sentencia? Entonces usted ya sabe dónde está la sentencia, en la línea en la que está. O usted le dice, vaya a la condicional. Y uno dice, ¿cómo así que la condicional? ¿Qué es una condicional? Entonces, de pronto usted sí sabe utilizarla, pero no sabe que se llama así. O cuando uno ya está trabajando con programación orientada a objetos y uno habla de crea la instancia, y uno, ¿qué es una instancia? Entonces, todas las palabritas técnicas que ustedes vayan escuchando o adquiriendo, tienen que empezar a interiorizarlas. Entonces, en ese caso, eso se va a llamar declaración de variables. Y cuando usted tiene una variable y le hace igual y le pone un valor, ¿eso cómo se llama? Digamos que la variable es numérico X. Esta es la declaración. ¿Cómo se le llama a este proceso? Sentencia. Bueno, la sentencia es esto. La sentencia es esto, que representa como el renglón hasta donde está el punto y coma, o hasta donde termina. O sea que ambas son sentencias. Pero en este caso, esta es una declaración. Declaración de variable. Pero esto, ¿cómo se le llama? Cuando usted le asigna un valor. Operador, ¿no? No, el operador es la operación matemática, ¿cierto? O sea, cuando usted tiene el operador aritmético, todo el cuento, eso sería como ya cuando usted aplica el operador o realiza el proceso, ¿cierto? Con la operación matemática. Pero en este caso, Asignación. la asignación, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta es una asignación. Entonces, esa es la palabra técnica. En este caso, usted ya tiene declaración de variable en una línea, en una sentencia, y la asignación en otra línea. Entonces, lo mismo. Declaración, asignación. Perfecto. Ahora, si usted hace esto, numérico X igual a 5, ¿eso cómo se llama? Eso es la declaración e inicialización, porque en una misma línea usted está haciendo el proceso. O sea, es totalmente válido. ¿Listo? J.D. Omar dice condicional. No, no es la condicional porque todavía no estamos haciendo una condición acá, sino que estamos haciendo la asignación de un valor. Recordemos también, nosotros ya vimos los operadores relacionales, pero eso lo vamos a ver ahorita, donde tenemos el menor que, el mayor que, menor o igual que, del mayor o igual que, tenemos el diferente de y tenemos el igual igual. Entonces es muy diferente cuando usted tiene, por ejemplo, x igual a 2. Esto es muy diferente a tener esto. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser un solo operador acá, que es el operador de igual como tal, estamos guardando un valor. El 2 se va a guardar acá. O sea que esa es la asignación.
Pero en este caso, esto ya es una operación relacional, donde estamos diciendo si esto que está X es igual a este valor, o si dentro de X hay un 2. ¿Sí? Entonces pilas con eso, porque muchas veces nos confundimos. Me adelanté el caso, pero eso está cuando uno hace una condicional if, bueno, o en este caso estamos trabajando con un si. Muchas veces al principio uno hace esto. Si X igual a 2, no. Ahí sacaría un error. Tiene que ser así. Listo, por eso son operadores relacionales. Entonces, pilas con eso para que por favor la tengamos clara, porque luego se van a encontrar esos problemas y se van a confundir. Por eso yo les decía a ustedes la vez pasada, cuando se le preguntan su apellido, usted automáticamente sabe cuál es su apellido. En este caso, si usted le preguntan que haga una condicional, usted ya sabe que debe utilizar operadores relacionales. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos, puede hacer esto en una sola línea o lo puede hacer en dos líneas. Uy, se le acabó la tinta a esto, ¿qué pasó? Ah, no, es que es un borrador. Igual eso no tiene tinta. Listo. Bueno, perfecto, ya tenemos esa parte clara. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio con base a ¿qué? A los problemas o el problema que tenemos que resolver. Y recordemos también que ya identificamos nuestras variables y nuestras cosas. Voy a hacerla en dos partes. Voy a hacer un primer análisis. ¿Cuál primer análisis? O perdón, ¿cuál primer resultado? Este. Vamos a hacer esta vaina acá con este primer flujo del análisis que realizamos. Y pongámoslo acá. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Listo. Este es el análisis que hicimos. Vamos a hacer el pseudocódigo de este proceso con esas variables. Y ahorita en otra hoja hacemos el análisis, perdón, el pseudocódigo con el otro caso, que es el que digo era, que es directo. Entonces lo mismo. Inicio, declaración de variables. Entonces en la declaración de variables, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a declarar las variables que necesito. ¿Cuáles variables estoy utilizando en este caso? ¿Cuántas variables? Estoy utilizando la variable n, la variable suma, la variable mults, la variable opera, ¿cierto? Y esta pues esta acá, esta misma acá. Entonces ya tengo esas cuatro variables, 1, 2, 3, 4. Y esas variables son de datos, de tipos de datos diferentes, o son el mismo tipo de datos. Todas son igual, ¿no? Numérico. Es numérico, ¿sí o qué? Entonces, como esto es numérico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Declaremos lo numérico. Numérico. Y ya sabemos que la variable suma es la que es el resultado final de nuestro proceso. O usted le puede poner a esto n, no importa el orden en este caso, coma, y suma. Pero además tenemos mults. Mults, coma, opera. Punto y coma, ahí terminó. Recuerden también que el punto y coma es el fin de sentencia. Pero eso no es para todos los lenguajes. Hay lenguajes como Python, que vamos a ver después, como Kotlin, que no requieren punto y coma. ¿Listo? Java, C#, JavaScript también lo requiere. No es camisa de fuerza, pero lo requiere. Utiliza punto y coma para finalizar la sentencia. Listo, pero ya declaramos las variables. Si ustedes tuvieran una variable de tipo texto o un tipo de dato diferente a este, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo ponen por debajo. O si usted quiere, también puede hacer esto. Numérico, suma, numérico, mult, numérico, opera. Hacerlo todo de ahí para abajo. Solo que pues podemos realizarlo en una sola línea, en una sola declaración. ¿Listo, Juan? Pero lo que usted dijo ahorita de la declaración y inicialización, ¿lo puede hacer solamente cuando no tiene tantas variables de un solo tipo? No, usted puede hacerle esto mismo acá. Usted puede decirle suma igual a 5, perdón, bueno, en caso de suma no, porque suma es una variable de salida, ¿cierto? Digamos, usted puede decir que n es igual a 6 directamente, o que opera es igual a 8. O sea, usted puede declararlo directamente en una sola línea. Eso lo permiten los lenguajes de programación. Depende del contexto. Si usted quiere arrancar una variable ya con un valor asignado, lo puede hacer directo. Por defecto, ellos guardan un dato que es el 0. En este caso el tema numérico, asumiendo que es un dato entero. Si usted lo hubiera puesto como entero, entonces digamos que si usted crea una variable x, por defecto es un 0. Pero si usted le pone por ejemplo decimal, por defecto es un 0.0. Listo. Lo mismo el tema lógico. Los datos lógicos serían por ejemplo los booleanos. Digamos boolean resp, por defecto es false. Sí, eso depende
depende también del ámbito de la variable, donde lo tengo ubicado, porque si lo hace a nivel de función, puede salir un error porque lo reconoce que está vacío, entonces tiene que declararlo arriba. Bueno, eso es un tema que luego vamos a ver. Pero por defecto eso es 0. Es buena práctica que ustedes muchas veces lo declaren directamente como 0. Si el método, bueno, todavía no, pero para los que de pronto ya conozcan sobre métodos y todo eso, dentro de los métodos es bueno ponerlo directamente en 0, porque ya el valor por defecto no lo toma directamente. Pero para la respuesta de Juan, no importa si usted lo pone ahí o no lo pone ahí. ¿Qué sucede acá? Si yo le pongo que este vale 6 directamente, no necesito pedirle nada al usuario, porque voy a trabajar con el ejercicio ahí con el dato quemado, ¿cierto? En este caso vamos a dejarlo así para que el usuario pueda ingresar un dato. ¿Listo? Ahora, después de que ya tengo todas las variables declaradas, ¿sí? Ya puedo hacer la parte de los procesos. Pero antes de hacer eso, identifiquemos qué variables tenemos. Entonces, acá en este caso tenemos 4. ¿Cuántas son variables de entrada de usuario y cuántas serían variables del sistema? Por ejemplo, n sería variable de entrada o de sistema. De entrada. De entrada, ¿cierto? ¿Quién me recuerda por qué es una variable de entrada? El usuario le da el valor, ¿no? Originalmente no tiene valor, pero el usuario se lo da. Exacto, porque el usuario es el que va a dar el valor, ¿cierto? Y esta variable es la que arranca todo. Si usted no tiene un dato en esta variable, no vamos a hacer nada, porque suma es el resultado final, ¿cierto? Es una variable de salida. Digamos, pues es una variable de sistema, pero hablamos de salida porque es el resultado final, pero es el sistema. Obviamente una variable de entrada también hace parte del sistema, ¿cierto? Pero vamos a llamar a este como de sistema porque esta se alimenta ¿de qué? Del resultado de opera. Y opera se alimenta ¿de quién? Del resultado de mults. Entonces, y mults se alimenta ¿de quién? De este resultado, de lo que vale n. Entonces, por eso ya tenemos también que tener claro qué tipos de variables son las que estamos trabajando para que usted entienda el orden de uso de esas variables. ¿Sí? El ejemplo de siempre. Usted se baña, pero no le puede bañar sin haberse quitado la ropa. Entonces, usted primero lo orden es quítese la ropa, entonces ya hizo un proceso, ¿cierto? En este caso es lo mismo. Si yo tengo una variable de entrada, que es la que me permite ejecutar el sistema, pues lo primero que debo hacer es tenerla clara porque eso es lo primero que yo voy a utilizar. No puedo hacer esta operación de mults, no puedo hacer la operación de que me multiplique lo que me desean, aunque eso es una canción, que me multipliquen n por x, perdón, por n más 1 y luego decirle que lea n. Eso no se puede. ¿Por qué? Pues porque el orden no es un orden lógico. Y recuerden que un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para resolver un problema. Eso no se les puede olvidar nunca. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ir por acá y eso tiene que ir debajo. ¿Listo? Preguntas hasta ahí mientras yo borro el tablero. Dudas, inquietudes, ¿cómo vamos? En este momento. Bien, bebé, todo muy bien. Ya Diana Mansalve dice, se pierde la división si se hace así. Oiga, Diana, saludito por acá. Qué chévere verla por ahí por Twitch. Y les iba a preguntar, en este momento hay 18 personas en Twitch. No sé si todos sean del grupo del SENA o si hay gente de otro lado. Si hay gente de otro lado, escriba ahí, hey, soy de otro lado. Y ya uno sabe como que, ay, mira, nos están viendo. Y pues ustedes ya se hacen famosos porque está saliendo en Twitch. Listo. Volviendo acá. El orden lógico. Entonces, ¿cuál es el orden lógico? La variable de entrada. Entonces, la variable de entrada, ¿cuál es? N. Entonces yo puedo decir, antes de eso vamos a poner un imprima. Y acá le voy a decir, ingrese el valor de n. Punto y coma. Y después de eso ya le voy a decir, ahora sí, venga, léase ese valor de n. Y cuando ya me leí el valor de n, ahora sí puedo, digamos que arrancar el sistema. ¿Listo? Por acá dice Usheru, saludos de GDL Jalisco, México. Ah, qué bacano, chévere. Chévere verlos por acá. Ahí les presento a los muchachos del SENA. Estoy de otro lado, no me vayan a sacar. No, la idea es que ustedes también puedan ver esta información acá. Igual estamos en una prueba con los muchachos porque me dieron el permiso de hacer la transmisión a ver para probar varias cositas acá en el computador, entonces súper. Listo, ya tengo la variable de n, ¿cierto? Lea n. Después de que ya tengo n,
que está identificado esto, supongamos que ya internamente el usuario ingresa el valor de 3, ¿qué voy a hacer? Mult es igual a esta operación, ¿cierto? Que es como descomprimimos mults. Recordemos que esta es la primera forma del algoritmo. Y entonces yo voy a decir, venga, cojas ese mults, que va a ser igual a lo que ya analizamos, que es esto. Y entonces mult va a ser igual a ese valor que leyó el usuario por, en este caso, no puedo poner una X porque el sistema va a pensar que esa X es una variable, hablando pues del lenguaje de programación, y ya voy a decir que n más 1, que hace parte de la fórmula, y ya tengo mults. Y ahí terminó la sentencia. ¿Listo? Y luego sigue opera. Y opera es igual a lo que me dio la operación dividido 2, porque esa es la fórmula que me están dando acá. Y entonces ya que tengo eso, después de que ya tengo mult y opera, ahora sí, suma es igual a opera. Y después ya puedo decir imprima la suma, o más bien, ¿qué es lo que me dicen? La suma de los primeros en naturales. Entonces la suma de los primeros, no que no quiero hacer eso porque mi letra es muy fea y se me pone malo eso. Digamos que la suma es, y ahorita en el blog de notas, en el notepad lo organizamos. La suma es 2 puntos más concateno la n, perdón, concateno suma, y terminó, y sale para pintura. Y aquí sería fin. Listo. Ya hicimos el algoritmo. ¿Qué debemos tener muy claro, muchachos? Si usted aquí le puso suma, aquí tiene que decirle suma. Si usted aquí le hubiera puesto solamente sum, eso es un error. ¿Sí? Lo estamos haciendo todo por ahora en blog de notas, ¿cierto? Así a pedal. Pero es para que ustedes se acostumbren a que esto tiene que estar así, para cuando pasen lenguaje de programación, dominen esa parte. ¿Listo? Profe, una pregunta, si yo, por ejemplo, ahí no pongo suma, sino que pongo simplemente más ópera. Más ¿Eso es lo que ópera. pasa? Sí, por ejemplo, ahí en la imprima, la suma es 2 puntos. Bien. Hago la ¿cómo se llama eso? Bueno, Concatenación. eso, y le pongo más ópera y no pongo suma. Está bien. También funcionaría. También funcionaría porque es que si nos vamos a analizar esto, ópera y suma termina siendo el mismo valor, porque lo estamos igualando. ¿Por qué estamos haciéndolo así con esto? Para los que de pronto ven el chat y digan, pero es que lo puede optimizar. Claro, es porque ahorita que estamos haciendo el análisis, un compañero dijo que podíamos sacar esto, descomprimirlo en una fórmula y estos dos en otra fórmula. Entonces yo dije, listo, como un algoritmo se puede hacerlo de múltiples maneras, pues hagámoslo así. Pero comparemos cómo quedaría con la fórmula, digamos que más optimizada, donde ya no es necesario hacerlo así, digamos que tan largo. Y eso, digamos que argumenta algo que se habló en la parte de fundamentos, que un algoritmo debería ser claro y debería realizarse con la menor cantidad de líneas de código. En este caso, ahí se entiende, pero se va a entender más fácil si lo hacemos con menos código fuente. Entonces vamos a hacer la comparativa acá. La forma 2. Lo mismo, inicio y las variables numérico, y acá vamos a ponerle n, suma. Listo, solamente esas dos. Y luego vamos a decir lo mismo, imprima, y acá diremos ingrese el valor de n, pero pues no me alcanza el renglón, entonces listo. Y luego le vamos a decir lea n, y luego le vamos a decir que haga la operación. ¿Cuál es la operación? La fórmula que identificamos acá, ¿cierto? Esta fórmula, que no puede ser con el 2 aquí debajo, porque esa es la forma gráfica, pero aquí la fórmula ya a nivel de pseudocódigo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aquí sería la variable suma va a ser igual a la operación entre n por n más 1, obviamente eso no es una x sino un asterisco, dividido 2, punto y coma. Y luego ya podemos decir, imprima, la suma es más suma, y le decimos fin. Entonces miren que acá ya tenemos dos formas de hacer lo mismo,
¿sí? Solo que uno es mucho más cortico que el otro. Y esta fórmula de acá no es tan compleja, o sea que no es necesario desacoplarla de cómo está en este caso. Pero ambos algoritmos funcionan. Ambos algoritmos dan el mismo resultado porque ya hicimos la prueba no de escritorio, sino la prueba en el análisis. Recordemos que para poder resolver un problema primero lo analizamos, identificamos el problema, lo tenemos claro, rayamos las variables y luego hacemos pruebas. Empezamos a decir, venga, ¿cuál es la salida esperada? La salida esperada para un valor 2 debería arrojar 3. Para un valor 3 debería arrojar 6. Para un valor 5 debería arrojar 15. Y eso es lo que usted ya tiene que identificar antes de entrar a programar, ¿sí? Eso, digamos que no hace parte o no tiene pues la relación directa, pero hay metodologías, por ejemplo, como la metodología TDD, que es Test Driven Development, donde usted primero hace pruebas o primero plantea las pruebas del sistema y luego, cuando vaya a programar, usted va a programar basado en esas pruebas, donde usted primero identificó cuáles son las salidas esperadas y luego con base a esas salidas hacemos nuestro algoritmo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes antes de pasar al blog de notas. Por acá veo un saludo también a Juan Pablo Miramac Montoya. Se llama ese apellido tan raro, debe ser de otro país. J. Omar, soy de otro lado. Nos falta el Juan José Vera que diga, hey, soy de Cali, o algo por el estilo. Listo, preguntas, dudas. El espagueti, bueno, cuando habla Miramac del espagueti, de pronto este no es un caso de espagueti. ¿Por qué? Porque el código espagueti está más dado cuando se tiene una cantidad de código dentro de otro código, En este caso es un código en estructura secuencial. Como es una secuencia de pasos, pues ahí no hay código espagueti específicamente. Juan José Vera dice, hola, soy de Carol. Opa. Listo. Vamos a hacer entonces en el blog de notas, en el Notepad++. Eso que tengamos eso clarísimo para poder arrancar con la parte de Python. Entonces, bueno, esos son los algoritmos que hicimos en la sesión anterior, ¿cierto? Vamos a hacerlo esto por acá. Y lo mismo, simplemente es inicio, declaración de variables. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, numérico, se lo puedo poner en minúscula. Habíamos dicho n, mults, opera, sum. Listo. Luego habíamos dicho que imprima, ingrese el valor de n, punto y coma, luego le decíamos lea n, luego le decíamos que mults es igual a n por paréntesis n más 1, luego decíamos opera, que es igual a mults dividido 2, y luego decíamos que suma es igual a opera, y luego decíamos imprima la sumatoria es 2 puntos más suma. Listo. Y después ahí vamos con fin o final, como lo quieran poner. Pregunta, ¿eso es el algoritmo? ¿Ya está bueno o tenemos algún tipo de error? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? No, la embarré. Porque realmente ya está bueno. Es lo que yo quería hacer esto. Es más, cierren los ojos un momentico. Ahora sí, ya está bueno, tenemos algún tipo de error. Ahí está malo, ¿cierto? Ahí está malo porque la variable suma fue declarada, pero no la estamos usando. Y luego el sistema le va a decir a usted, venga, usted está utilizando sum, pero ¿dónde la declaró, cierto? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado siempre que hagamos esto. ¿Y por qué es importante tener claro eso? Porque es que el algoritmo es una secuencia lógica de pasos, ¿cierto? Donde usted primero declara las variables y luego las utiliza. En este caso el sistema le va a decir, venga, usted la declaró, pero no la utilizó, ¿sí? Para que eso quede claro y por ejemplo de una vez miremos cómo funcionaría eso en un lenguaje de programación, vamos a mirar en Java cómo se comporta. Luego lo vamos a ver en Python.
pero básicamente el esquema es igual, aunque también hay lenguajes de programación que no son fuertemente tipados. ¿Qué significa que no es fuertemente tipado? Que no es tan estricto. Entonces usted muchas veces va a poder escribir una variable sin definir un tipo de dato y asignarle un valor. ¿Y el sistema qué es lo que va a hacer? El sistema lo que va a hacer es identificar que eso es una variable que usted va a utilizar. O sea que esa regla puede que no aplique para todos los casos. ¿Listo? Pero uno tiene que empezar a pensar es en la generalidad para que eso se convierta en una buena práctica de programación. ¿Listo? Yo abro esto por acá. Esto es lo que yo quiero probar. Cómo se comporta, por ejemplo, Twitch con esto. Porque ve Eclipse, por ejemplo, con Twitch y con la transmisión. Porque mire que sí se pegó un poquito ahí para arrancar. Vamos a poner acá el ejemplo. Principal. Bueno, este es un caso. Pero sigamos un momentico acá. Este es uno. Vamos a hacer el otro, que es el otro escenario. Pero entonces acá, para que no se me tape, que mi imagen no tape el cosito. Listo, estamos bien. ¿Cómo arranca? Lo mismo. Inicio, final. Aquí sería simplemente suma. Ya sabemos que esto no puede ser sum, tiene que ser suma, porque creamos la variable como suma. Y acá ya sabemos que la fórmula completa sería la siguiente. Suma es igual a paréntesis para que respetemos la presencia de operadores. Y acá vamos a decir n por n más 1. Y todo esto sería dividido 2. Y después decimos que la sumatoria es suma. Entonces miren cómo este algoritmo reduce enormemente las líneas de código comparado con este. ¿Sí ven? Ahora, algo que yo les he dicho ahorita, yo puedo concatenar el mensaje. Es decir, si el mensaje que dice calcule la suma de los primeros n números naturales, yo podría hacer un mensaje que diga la sumatoria de los primeros 10 números naturales es, ¿sí? Pero yo no puedo escribirlo así, la sumatoria de los primeros 10 números naturales es suma, porque si yo hago esto, aquí estoy quemando el valor 10. Y yo no puedo quemar el valor 10, porque este resultado depende de ¿qué? De lo que sea n. Por lo tanto, yo puedo hacer la concatenación como lo explicamos en sesiones anteriores. Usted puede concatenar la variable después del mensaje. O usted puede concatenar la variable antes del mensaje. Pero también lo puede concatenar en medio del mensaje. Entonces, ¿quién es el que me dice que puede ser 10, o que puede ser 3, o que puede ser 5, o que puede ser 8? Lo puede ser la variable n. Entonces, ahí usted también como desarrollador tiene que tener clarísimo para qué es la variable. En este caso, ya sé que n me daría el valor, ¿cierto? A programar o a utilizar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Termina, pongo un espacio, pues para que tome el espacio como texto. Cierro las comillas, o sea, comilla que cierra, y a eso le voy a poner más n más. Y esta concatenación intermedia me va a permitir que el mensaje se arroje con la sumatoria de los primeros 2 números naturales es, o la sumatoria de los primeros 6 números naturales es, ¿cierto? Entonces eso sería. Miremos esta estructura qué tan fiel es a un lenguaje como Java. Copiamos todo esto y peguémoslo acá. Entonces es un ejercicio, vamos a borrar todo esto y borremos todo esto. Entonces, ¿qué voy a poner? Peguémoslo tal cual. Listo. Inicio, numérico, final. Este inicio y este final en un lenguaje, digamos que está determinado por estas llaves. Sí, que es el bloque como tal. Entonces yo lo borro. Chao. Y al final también lo voy a borrar. Punto. Ahora, el numérico en un lenguaje como Java, pues depende de unos tipos de datos. En este caso, nosotros vamos a ingresar datos numéricos de tipo entero. Entonces, en Java sería int. Y ya tengo n suma. Punto. Este imprima, yo lo voy a llamar system.out.prints. System.out.prints ln. Y todo este mensaje
Quitémoslo de acá y pongámoslo adentro. Ahora, Profesor, señor, una pregunta, ¿el int solamente es para el entero o si encierra como tal el numérico? solo para el entero, porque Java maneja unos tipos decimales, enteros, Ya, flotantes y otros, pero es solamente para el entero. Si usted quisiera listo. que guardara decimales, tiene que ponerle double. Do, listo, gracias. Doble, sería así, double. Ah, Listo. Pero en perfecto. este caso vamos a tratarlo solamente con enteros. Ahora, este system.print va a imprimir el mensaje en consola, pero para eso tendríamos que utilizar uno que se llama scanner. Pero no utilicemos scanner, utilicemos directamente el JOption Paint ya que lo tenemos impreso. Entonces, en vez de este, yo voy a hacer lo siguiente: JOption Paint, sino que no utilizo el scanner como para no que no enredarlos un poquito. Punto show inputs dialog, y acá le voy a poner el mensaje que volví arriba. Entonces borremos este. Y es otra forma de ingresar un dato. Luego, en vez de lea, ya no voy a ponerle a n, sino que eso lo hago en una sola línea. ¿Qué voy a escribir? Voy a decirle n es igual a eso que llama integer.parseInt, y dentro del parseInt meto todo ese mensaje. Todo eso lo meto ahí. Y luego, ¿qué voy a hacer? Suma va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Y le pongo el punto y coma, que me va a faltar un punto y coma. ¿Listo? Ya hice la operación. Y luego este imprima, vamos a imprimirlo en un system.print para que ustedes vean que funciona el system.print. Y acá va a poner todo esto, para que ustedes vean la concatenación. Y que vean que realmente el ejercicio funcionó. Entonces pongamos esto por acá, tin, 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 y borramos el punto y coma. Entonces ahí terminó el ejercicio. Ahí terminó. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se comporta. Run as, ya application, ok. Ingresa el valor de n, 2. La sumatoria de los dos números naturales es 3. Entonces miren la concatenación como se comportó. ¿Sí ven? El mensaje dice n, pero la concatenación arroja un 2. Miremos la otra prueba que habíamos hecho con el 3. Tiene que arrojar un 6. 3, ok. Efectivamente, 3 y arroja un 6. Vamos a meterle otro número natural. Digamos, ¿cuál es la sumatoria de los números del 100? A ver, ok. La sumatoria de los primeros 100 números naturales es 5050. Miremos, por ejemplo, el 5. Runadas. ¿Cuánto debería dar el 5? 15. Porque usted va a sumar 1 más 2 más 3 más 4, más, ¿cierto? Entonces eso daría eso. Entonces, a lo que voy es que miren como del pseudocódigo pasamos fácilmente a un lenguaje de programación. ¿Sí? Y también cómo desde acá podemos optimizar o podemos revisar que este algoritmo es mucho más corto que esto. Y ambos hacen lo mismo. ¿Sí? Solo que aplicamos la regla de que el algoritmo tiene que ser conciso, tiene que ser corto. ¿Listo? Ahora, ¿es verdad o es mentira que usted tiene que ponerlo tal cual como llaman las variables? Si yo a esto le digo que no se llama suma, sino sum acá, automáticamente me tira un error. Y dice, usted no puede resolver esta variable, o sea, no la identifica. ¿Sí? Él no reconoce que eso es una variable. ¿Por qué? Porque no fue declarada como sum, sino como suma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Borremos esto y ahora sí la reconoce. Pero el problema es que aquí ya sale el error. Porque ya va a identificar que usted sum no lo reconoce como variable. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Quítele la A para que quede sum y ahora sí funciona. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que la justificación del por qué tenemos que tener claro ese orden lógico de las variables. ¿Listo? Otra cuestión. Si usted cambia el orden de esto, digamos que esto lo vamos a poner por acá, aquí me va a tirar un error. Porque él me dice que debo declarar la variable, inicializarla. Si yo le doy clic acá, ya él me dice que la variable vale 0. Pero solamente si está acá, que es lo que yo decía al principio. Si yo lo pongo por fuera de la función, pues también tengo que ponerle otras implicaciones. Tengo que ponerle static para que lo tome. Y ahí ya no me pone problema. Pero miremos qué pasa cuando yo ejecuto esto. Ingresa el valor de n. 5. Me dice,
la suma de los primeros 5 números naturales es 0. Entonces ahí ya encontramos un error. En la prueba de escritorio nos daremos cuenta de lo siguiente. Nos daremos cuenta que él hizo la operación, pero con el valor de n en este punto. En la línea 8, ¿cuánto vale n? 0. 0. Entonces va a ser la operación 0 más 1, 0. Perdón, 0 más 1, 1. 0 por 1, 0. 0 y 2, ¿cierto? Entonces va a dar 0. Y entonces ya cuando diga acá, sum vale 0. Y luego si le dice, venga, métale un valor a n. Pero ya es tarde porque ya la operación se hizo. Y entonces acá me va a arrojar el resultado de lo que vale n, pero sum ya lo calculó. Ahí es donde nos bañamos con ropa, ¿cierto? Que me acuerdo que la persona que hizo el algoritmo de bañarse se baña como debe ser y no se baña con ropa. Me hizo quedar mal ahí en la prueba. Listo, ahí terminamos esa parte de esa condicional. Ahora, perdón, de ese algoritmo secuencial. Ahora, devolvamos o revisemos, repasemos la parte de condicionales. Entonces, por aquí, en esta otra sección, habíamos hablado de las estructuras de control, ¿cierto? Y hablamos de las condicionales, que en este caso es otro tipo de estructura que nos define cierto flujo, ¿sí? Un flujo de navegación dentro de mi sistema. Miremos que esta es una estructura secuencial, porque mire que arranca acá y termina acá. Nunca me devuelvo ni hago saltos ni nada por el estilo. En cambio, las condicionales sí tienen este flujo. Vean acá la secuencial, ¿sí? Las condicionales tienen ese flujo. Tengo una condición y dependiendo de una condición hago algún proceso, ¿cierto? Entonces acá hay un ejercicio. Condicionales simples. Cuando la persona quiere entrar a una discoteca, entonces le van a decir, venga, si usted es menor de 18 años, le dice usted es menor de edad, no puede ingresar. Pero en caso contrario, no le diga nada, déjalo pasar. Simplemente no entre. Es cuando usted va a entrar a la discoteca, entonces, ¡pum!, lo paran. Si es menor de 18 años, no entre. Pero si usted es mayor de edad, sigue de largo y no lo paran. Eso es lo que hace la condicional. Simplemente define un flujo. Pero para poder trabajar con ese flujo necesitamos trabajar con algo que llaman los operadores. ¿Cómo llaman operadores qué? ¿Recuerdan? Lógicos y racionales, ¿no? Lógicos y relacionales. Entonces tenemos operadores lógicos y operadores, porque yo escribo tan feo, operadores relacionales. Listo. Entonces, ¿cuáles son los operadores lógicos? Los operadores lógicos serían ese, ¿sí o qué? Mayor, menor, ¿sí o qué? No. Sería relacional. Ah, Los... con eso. Exacto. Sería negación, sería y conjunción y o disyunción. Y los relacionales serían menor que, mayor que, menor o igual que, mayor igual que, diferente de, igual. ¿Listo? Estos dos de acá, pues en algunos casos, digamos en el colegio usted los puede haber conocido así, en matemáticas. Sí, son lo mismo, solo que ese símbolo pues no lo tenemos en programación, entonces lo trabajamos de esta manera. ¿Qué es lo que esto evalúa? Si esto es true, se convierte en false. El i me va a permitir decir que va a ser true o va a ser verdad cuando todo lo que yo evalúo es true, ¿cierto? Si yo aquí le pongo que esto es true, o más bien pongámoslo, si eso es verdadero y verdadero, pues me va a dar verdadero. Si eso es verdadero y falso, me va a dar falso. Si esto es falso y verdadero, me va a dar falso. Y si es falso y falso, me va a dar falso. Mientras que si es verdadero o verdadero, es verdadero. Si es verdadero o falso, me da verdadero. Si es falso o verdadero, me da verdadero, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado también con la tabla de verdad que hicimos la vez pasada. Que eso queda pues grabado en todo el video. Igual yo no sé si suba esto a YouTube. De pronto sí lo subo. Y ahí está toda la explicación. Y el relacional me va a relacionar dos elementos. Me relaciona todo lo de acá con todo lo de acá. Entonces aquí yo puedo poner números.
2 es menor que 3, ¿verdad o mentira? 5 es mayor que 1, ¿verdad o mentira? ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Que el 2 es menor o igual que 2, si es verdad o es mentira, ¿cierto? Usted no puede hacer lo mismo acá, porque aquí solamente va a evaluar operadores. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, así rápidamente de la edad, para que entendamos el condicional simple y luego hagamos la comparativa con un condicional doble. Entonces, veámoslo acá. Nosotros llegamos a la clase pasada con el condicional simple solamente. Diana dice que los operadores lógicos son muy importantes para los ejercicios. Total, porque ahí es donde usted le permite tomar decisiones dentro del sistema. Entonces vamos a hacer aquí la condicional simple. Y aquí va a ser una condicional doble. Oiga, Diana, yo hubiera transmitido la charla de hoy, ¿cierto? Que dobla. La clase con ustedes esta mañana la hubiera transmitido. Hubiera sido genial. Listo, ¿qué tenemos acá? Condicional simple. Esta es la estructura. Digamos, yo tengo por acá un pseudocódigo, un diagrama de flujo. Tengo algo y tengo una pregunta. Si esto es verdad, haga algo y termine. Pero si esto es mentira, sáltese ese algo y termine. ¿Cómo sería la doble? Lo mismo. Y la pregunta, la condicional. Si esto es verdad, haga algo. Haga algo y termine. Pero si esto es mentira, haga otra cosa y termine. Listo. Esto es la diferencia entre un condicional doble y un condicional simple. ¿Listo? ¿Por qué hubiéramos transmitido eso? Sí, que ya la diferencia es eso, que usted aquí no hace nada, mientras que acá tiene dos caminos, o se mete por acá o se mete por acá. Pero algo que tienen que tener muy en cuenta es lo siguiente: si usted se mete por este camino donde no va a hacer nada, es porque acá nunca se va a meter. Si usted se mete por acá, es porque por acá nunca se va a meter. Y aplica lo mismo en este caso. Si usted se mete por acá, es porque nunca se metió por acá. Y si se mete por acá, es porque nunca se metió por acá. Es excluyente. ¿Listo? Veamos entonces el caso siguiente. El algoritmo de el de mayor o menor de edad. Entonces vamos a hacerlo con un pseudocódigo. Inicio. Vamos a crear una variable numérico, edad. Y vamos a decir, por ejemplo, imprima ingrese la edad. Y vamos a decir lea edad. Listo. Ingresamos una edad, 18 supongamos. Vamos a determinar si la persona es mayor de edad, o más bien, si es menor de edad, para que la saquemos. Imaginen un software de una discoteca donde la persona entra y le va a preguntar, ¿usted es mayor de edad? Sí, entonces entre. Si no, digamos que no lo va a dejar entrar. Pero como vamos a hacerlo condicional simple, lo único que quiero es que me tire una alerta cuando la persona es menor. Si la persona es mayor, no me tire alertas de nada, simplemente como quien dice, ¿es menor de edad? Sí, siga. ¿Es menor de edad? Sí, siga. ¿Es menor de edad? Sí. Perdón. ¿Es menor de edad? No, siga. ¿Es menor de edad? No, siga. ¿Es menor de edad? Sí. Espere, usted no puede entrar acá. Entonces la alerta sería, usted no puede entrar acá. De resto, déjelo hacer el camino correcto. Entonces en ese caso, lo del ejemplo donde yo le voy a decir que pregunto si la persona tiene una edad menor a 18, saque la alerta y le va a decir imprima no puede entrar. Y acá fin. Y ahí terminó. Ese es el algoritmo en pseudocódigo indicando que la persona es menor de edad. Si la persona llega acá y dice tengo 8 años, 8 es menor a 18, no puede entrar. Y ya. Y terminó.
Y además es muy raro que un peladito de 8 años quiera entrar a una discoteca, ¿cierto? Pero nunca sabe con esa juventud hoy en día. Pero si la persona tiene 28, 28 es menor a 18. No, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a saltar este camino. Es decir, este camino que se va a saltar corresponde a este flujo de acá. ¿Sí? Este camino no hace nada y llega al final. Pero este imprima corresponde a este. Que entonces no sería este proceso, porque recuerden el diagrama de flujo, sino que sería como la ballenita. ¿Listo? Las chiquitecas. Bueno, pero si es mayor de 18, menor de 18, entonces no sería una chiquiteca. Listo. Preguntas en este punto, muchachos. ¿Está claro cómo funciona este bloque de código? Para explicarles la parte del doble. Está claro. Está claro, listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora hagámoslo con un condicional doble. ¿Qué es lo que pasa con el condicional doble? Yo ya tengo dos caminos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces yo le voy a decir a esto, inicio, numérico, edad. Lo que yo quiero es que diga, si la persona es menor de edad, que le diga, usted no puede entrar, y le meta un calvazo. Y si la persona es mayor de edad, que le regale una cerveza que la casa invita. Entonces ya tenemos dos caminos en el que su algoritmo se va a comportar de forma diferente dependiendo de un dato de entrada, ¿cierto? Entonces acá, numérico edad, lo mismo, imprima, ingrese su edad. O no tiene que ser ingrese su edad, sino que imaginen que el sistema lo está administrando el gorila ahí en la discoteca, y él simplemente va a decir edad de la persona. Entonces es lo que va a poner, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a decir? Ingreso de edad, luego le dice lea edad, punto y coma, y la pregunta solamente va a cambiar una palabra dentro de este algoritmo. La estructura es la misma. Vamos a hacer entonces la estructura del que ya tenemos. Si la persona es menor de edad, edad es menor de 18. Si edad es menor de 18, llave que abre y va a decir imprima, no es menor de edad, perdón, no puede entrar, tome su calvazo. Ojo, no estoy justificando la violencia a los niños. Supongamos que este es un adolescente. Listo. Pero métanle un calvazo porque cómo es que se va a colar en la discoteca tan chiquito. Ahora listo. Ahí estamos en la parte de... Está chiquito, claro. Ya estamos en la parte condicional simple, ¿cierto? La estructura es lo mismo que hicimos en el anterior. Pero como ya es una estructura doble, ¿qué va a pasar con la estructura doble? Vamos a hacer otro camino. En el otro camino, ¿qué es lo que vamos a decir? Si no, ¿cuál es el camino a seguir? Si no, entonces diga, imprima, bienvenido, toma tu cerveza. Y después termina, fin. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? Se llama condicional doble porque tenemos dobles o dos caminos. Este camino es si esto es verdadero, ¿cierto? Condicional acá, operador relacional me arroja un verdadero. Y este camino es si esto es falso. ¿Sí? Ya tengo dos caminos. Verdadero, falso. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo sería entonces el diagrama de flujo? El diagrama de flujo sería este. Aquí estaría calvazo, aquí estaría cerveza. Listo. Otra cosita que podemos hacer acá. Pregunta, esta es la única... Ups, ¿qué hice? Demonios. Esta es la única condicional que yo podría hacer.
¿O hay algún tipo de condicional diferente y que funcione igual? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Será que si yo cambio esta pregunta, me altera este flujo? ¿O si yo lo cambio no pasa nada? A ver, ¿quién dice? Me va a tocar poner acá el... Pues lo cambia todo, ¿no? ¿Por qué? Digamos que ¿qué podemos poner ahí para que cambie todo? Así estamos en este Menor momento. igual. ¿Cómo? Puedes poner menor igual, ¿no? Menor igual. Entonces cambiamos esto. Digamos que esto no va a ser así, sino que va a ser si edad es menor o igual a 18. Entonces miremos cómo se comportaría. Además, borrémoslo acá y pongámoslo así. A ver qué pasa. Si la persona tiene 16 años, va a preguntar, ¿16 es menor o igual a 18? Correcto. Qué pena, no puede entrar, tome su calvazo. Y termina. Funciona, ¿cierto? Si la persona tiene 10 años, menor o igual a 18, correcto, no puede entrar, tome su calvazo. Si la persona tiene 18 años, ¿qué va a pasar? 18 es menor o igual a 18. ¿Eso qué arroja? Sí. Verdadero, Sí. ¿cierto? Porque 18 no es menor, pero sí es igual. Entonces, al ser igual, esto va a arrojar verdadero. Y como es verdadero, no puede entrar, tome tu calvazo. Entonces ahí es donde Juan José Vera va a decir, venga, pero ¿por qué me pega un calvazo y yo tengo 18 años? Pero no tiene cómo justificar que la condición funcionó, ¿cierto? Le tocaría esperar a que tuviera 19 años para poder decir que si es menor o igual a 18. Falso. Entonces a los 19 años ya puede entrar. O sea que esa medio bobadita de usted poner el igual me afecta el resultado de mi algoritmo. ¿Sí? Me lo afectan totalmente. ¿Por qué? Porque está dañando la regla de negocio. ¿Listo? Entonces si usted pone edad menor o igual a 18, pues obviamente lo va a afectar. Ahora, si usted le pone, por ejemplo, edad mayor o igual a 18, ¿qué sucedería con esa condición? Pues miremos. Tiene 16 años. Edad es mayor o igual a 18. Falso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Entraría acá. Entonces le daría... Si usted le pone que tiene 36, mayor o igual a 18, verdadero, tengo un calvazo. O sea que, ¿qué va a pasar? Se voltearon las cosas, ¿cierto? ¿Qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer, ponga esto acá y ponga esto abajo. O sea que el algoritmo funcionaría, pero tendríamos que cambiar el orden de los resultados. ¿Sí la pillaron? O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Siempre que hagamos un algoritmo, probémoslo. Mire que yo lo probé con varios escenarios. Lo probé con 8 años, con 10 años, con 16 años, con 18 años y con 36 años. Para mirar cómo va a estar. Ahí es donde entra la prueba de escritorio. Listo. Vamos a hacer un ejercicio de los algoritmos, del taller, que no les he pasado a ustedes. El taller lo tengo por acá. Ustedes son valorar la incidencia de los datos. Y por acá tengo un taller, que sería con ejercicios condicionales. Y en ese ejercicios condicionales, venga, yo lo descargo. Y por acá vamos a decir archivo, descargar, descargámoslo en Word. Y vamos a guardar. Y vamos a guardar esto en escritorio. Y vamos a guardarlo acá. Listo. Entonces, eso se lo voy a pasar por Slack. Comamos este Slack y estamos en crisis envenenado, perfecto. Y ustedes ya llevan como una semana con un taller de condicionales de secuenciales. Vamos a empezar a rayar este.
ejercicio, condicionales. Pero ¿cómo es que se llama el que acabamos de hacer? Doble. Condicional doble, que tiene dos caminos. Listo, gracias. Listo. Ahí tenemos entonces el de condicionales. Esos talleres, la idea es que los rayemos en pseudocódigo, vean que cada clase estamos revisando cositas y luego lo aterrizamos en el lenguaje de programación que vamos a trabajar, listo, para que veamos cómo funciona. Yo les estaba mostrando con Java, pero porque no he instalado todavía el entorno de Python. Pero la idea es que lo podemos hacer con Python. Entonces mire lo que dice acá, por ejemplo, condicionales. Algoritmo que ingrese un número y si es negativo lo convierta a positivo, lo imprime. Bueno, acá hay un error porque esto hace parte de los secuenciales. Miremos, por ejemplo, este. Vean este. Crea un algoritmo que calcule e imprima lo que debe pagar un paciente a un hospital debido a un tratamiento. Luego aquí dice, tenga en cuenta que si el paciente es subsidiado, se le realizará un descuento del 10% sobre el valor total del valor a pagar. Si no, por motivos de cumpleaños de la empresa, tan solo descontará el 5%. Entonces, este está un poquito más carnudo. Pero ese mismo es el que nosotros ya trabajamos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos este? Donde tendríamos que hacer un algoritmo que calculara, imprimiera lo que debe pagar un paciente en un hospital debido a un tratamiento, teniendo como entradas el costo de tratamiento, el número de días de hospitalización y el costo de los medicamentos. Cada día cuesta 100.000. Y mire que acá lo teníamos, 100.000, ingresa el costo del tratamiento, ingresa el número de días, ingresa el costo de los medicamentos. Y acá teníamos la fórmula. O sea que vamos a trabajar sobre ese mismo, listo. Recuerden ese ejercicio, muchachos, para que lo modifiquemos. Sí, profe. Listo, entonces vamos a modificarlo desde acá. ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Vamos a poner por acá el enunciado. O más bien, vamos a ponerlo por acá. Y pongámoslo por acá. Y acá, como vemos esto, calcula y imprime un paciente en un hospital, démosle un enter por acá, un tratamiento, el traslado al hospital, bla, bla, bla. Tengan en cuenta un descuento del 10%, se descontará el 5%. Listo. Este es el enunciado para que lo analicemos. Aquí tengo que mover esto para que los que estén en Twitch puedan visualizarlo. Entonces yo me voy a poner por acá para que lo veamos. Y listo. Entonces hagamos el siguiente análisis. A ver, yo lo rayo desde el PowerPoint. Listo. Y peguémoslo acá. Listo, macho. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, esta primera parte ya digamos que está en el análisis que hicimos en el video anterior, o en la clase anterior, donde hablamos que hay un algoritmo, que haga un algoritmo que calcule lo que debe pagar un paciente en un hospital, teniendo en cuenta un tratamiento que se va a realizar y basándonos en unas entradas que habíamos analizado, donde teníamos el costo del tratamiento. Entonces decíamos que el tratamiento valía X valor, el número de días de hospitalización, entonces decíamos que tenía por ejemplo 3 días de hospitalización, y el costo de medicamentos. Entonces digamos que si el costo de tratamiento era 120.000, los días de hospitalización 3 y el costo de medicamentos 20.000, y luego decía que cada día valía 100.000. Entonces si cada día vale 100.000, era 3 por 100.000. ¿Listo? Y ese proceso lo que hacíamos era sumar 120 más lo que daba esta operación más estos 20.000. Y eso me arrojaba el costo de lo que debe pagar un paciente. ¿Cierto? Todo eso nosotros lo resolvimos y lo hicimos en un algoritmo que es el que vamos a tener por acá, que lo voy a copiar para que lo entendamos. Y luego vamos a hacer el análisis de la segunda parte. Yo borro esto, yo borro esto, yo borro esto, yo borro esto. Y el algoritmo es este. Para que lo tengamos aquí analizado.
Aquí lo que se hizo básicamente es meterle un grado de complejidad a este resultado. Pero pues tampoco es nada tan complejo. Yo creo que vamos a pasar por ahí unos 10 minuticos a la hora de formación, pero pues creo que vale la pena que tengamos claro este ejercicio. Entonces, ¿qué tiene acá? Las variables que identifican básicamente las variables de entrada y salida, ¿cierto? Costo de tratamiento, número de días de hospitalización, cuánto vale el medicamento, cuánto vale el día del hospital. Y aquí tenemos las salidas. ¿Cuál es el costo total de días y cuál es el total del pago? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Un dato puede ser una constante, porque acá me lo están dando. Un valor constante, donde cada día de hospital vale 100.000. Yo aquí le digo que ingrese cuánto vale el tratamiento, que sería los 120.000 que hablamos ahorita. Leemos los números de días, digamos que son 3 días. Y cuánto vale el medicamento, los 3 valores por default de dato de entrada. Y luego con esto pues yo hago la operación. El costo de días es el número de días por lo que los 100.000 pesos que cuesta. Y el total del pago es la sumatoria de todos esos valores. Y luego imprime el valor total. Ese es un algoritmo sencillo, ustedes ya lo revisaron en la clase anterior. Entonces ya entendieron esta parte. ¿Qué es lo que debemos hacer? O si no lo entendieron, pues con el video que les voy a pasar ahorita, que me olvidó pasar el enlace, lo revisan. Pero lo que vamos a hacer es esta parte. ¿Cómo vinculamos esto con este proceso? ¿Qué es lo que nos dicen? Tenga en cuenta que si el paciente es subsidiado, se le realizará un descuento del 10%. Ah, ya tengo que tener en cuenta algo clave. Si es subsidiado. O sea, que si el subsidiado es igual a sí, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a tener? Vamos acá. Subsidiado. Un descuento del 10%, ¿no? Exacto. Subsidiado. Si el subsidiado es sí, ¿de cuánto es el descuento? Del 10%. Sobre el valor total a pagar. O sea, ¿sobre qué? Sobre total pago. Si no, por motivo de cumpleaños, la empresa tan solo le descontará el 5%. ¿Sí ven? Ahí ya hice el análisis del problema. Aquí ya estoy identificando que venga, o sea, si el paciente es subsidiado, vamos a hacer un descuento de ese 10%, ¿cierto? Solo si es subsidiado. Pero si no es subsidiado, se le hace un descuento del 5%. En este caso, ¿es una condicional simple o una condicional doble? Condicional doble. Es doble, porque ya explícitamente tengo dos caminos. Sí, no, punto. Si por ejemplo dijera que si la persona es subsidiada se le haga el descuento del 10% y no me dijera nada más, sería un condicional simple, porque yo solamente tendría una alternativa opcional, es decir, encuentro el total pago y si es subsidiado, calcule el porcentaje, pero si no, no haga nada. Por lo tanto, yo ya identificaría que es una condicional simple. En este caso, como ya me están dando dos posibles opciones, sé que es condicional doble. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a identificar cuál sería la pregunta. Y es más, ¿necesito alguna otra variable? ¿O qué variables creen ustedes que necesitaríamos para poder hacer la pregunta? Por una pregunta, ¿el paciente se podría poner ahí? El paciente, sí, usted le puede pedir el nombre del paciente, la dirección, solo que en este caso aquí no le están pidiendo nada. Como usted no le están pidiendo eso, pues no nos compliquemos, no pidamos esos datos. Pero usted podría decir, ingrese el nombre del paciente. Y acá para hacerlo más personalizado, es decir, el costo total a pagar del paciente Pepito es tanto. Pero se puede pedir, se puede poner, claro, ustedes pueden alimentar ese algoritmo. Pero si de entrada el problema no lo plantea, no sería requerido, listo. Bueno, ¿qué identificamos como nueva variable en este caso? Clave para poder resolver este inconveniente. ¿Descuento? Puede ser una variable de descuento. Descuento es una incógnita, no sabemos de cuánto es el descuento. ¿Por qué no sabemos? Porque de qué depende. Depende de esto. ¿Listo? Pero faltaría una variable más. ¿Qué variable más es importante ahí para yo poder encontrar el descuento?
¿El total? El total, pero el total ya la tenemos. Es una variable El vieja. subsidio. ¿Cuál? El subsidio. El subsidio, ¿cierto? Pero no, perdón, no el subsidio, si es subsidiado o no. Que eso podría ser una variable tipo. Entonces, si el tipo es subsidiado, tal. Si no, tal. Ahí es donde usted ya le mete la lógica a su algoritmo. Usted va a decir, venga, pues digamos lo siguiente. Para yo no poner si tipo es si subsidiado sí y subsidiado no, hagamos lo siguiente. Si digamos que es 1, no, digamos que es 0. ¿Sí? Entonces, o no, digamos que es 2, por ejemplo. Entonces, yo le voy a preguntar al usuario, venga, usted es subsidiado, ingrese 1 para sí, ingrese 2 para no. Y entonces, si ingreso un 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Un descuento del 10%. Pero si ingreso un 2, ¿qué es lo que va a hacer? Un descuento del 5%. ¿Sí? Ahora, si solamente hay esas dos opciones, usted también tendría que controlar que ingrese. Si ingresa un 3, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Si solamente son tres opciones, tiene que corregirlo de alguna manera, tiene que indicarle alguna manera. Entonces eso también tenemos que contemplar entre la validación, pero ya lo vamos a ir haciendo. Juan. Profe, lo que usted dice de si mete un 3 y eso, no le puede hacer eso de tipo booleano. También, pero el tema ahí es que como estamos en la parte, digamos que el usuario, el tipo booleano es para nosotros los desarrolladores. El usuario no entiende que es un dato booleano. El dato booleano nosotros lo controlamos, pero lo controlamos con las condiciones. Ahí es donde entra, ya que usted le aplique lógica al asunto y que yo usted diga, venga, ¿qué pregunta hago para poder validar eso? Pero para usted poder hacer la pregunta tiene que estructurar primero el algoritmo. Entonces, estructuremos el algoritmo. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, estructurémoslo. Vamos a poner, porque usted lo puede hacer de varias maneras. Usted puede decirle ingrese sí, o ingrese no, o ingrese 1, o ingrese 0, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo hacer. Pero, por ejemplo, digamos que mi lógica me da para más fácilmente utilizar los datos 1 y 2 para categorizarlos. Pero ¿qué voy a hacer entonces acá? Vamos a hacer simplemente la primera parte donde diga, donde encuentre si la persona es subsidiada o no. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo? Esto es el análisis, no es el algoritmo todavía. Digamos que necesito una variable tipo. Digamos tipo usuario. Y entonces, supongamos que yo le voy a decir que ingrese el tipo usuario. Digamos lea tipo usuario. ¿Cierto? La persona va a ingresar. Pero entonces, antes de que lea tipo usuario, para que quede más claro para ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir imprima, ingrese el tipo de usuario. Y acá lo voy a poner entre paréntesis. 1 subsidiado, coma, 2 no subsidiado. Entonces ya le estoy dando un indicio al usuario, ¿cierto? Y entonces yo qué voy a decir por acá en el algoritmo, lea tipo. Puede ser tipo o tipo usuario. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a ingresar uno de los dos. O puede que ingrese un 3, aunque no se lo está dando. Eso puede suceder. Muchas veces usted programa diciendo, no, es que solamente le doy dos opciones. Usted no puede programar pensando que la persona va a ingresar las dos opciones correctas, ¿no? Programe pensando que la persona se va a equivocar. No sé los que se vieron la película de Los Simpsons, donde hicieron es que era una vaina a prueba de idiotas. Y entonces mostraron una imagen donde estaba Cletus tratando de golpear y tratando de caminar, tiene el obstáculo. Entonces, no va a ser así en la vida real. En la vida real va a haber personas que van a, aunque usted le diga exactamente que no haga algo, lo va a hacer. Y por eso uno tiene que controlar el algoritmo siempre y prever los posibles caminos. En este caso, ¿qué va a suceder? Tengo que hacer alguna pregunta que me controle esto, pero también se me controla un dato incorrecto. Ahora, dentro de las herramientas que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué condicional utilizamos para saber si es subsidiado? Si es 1. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Sí qué? Si tipo usuario es igual a 1.
Entonces, si tipo usuario es igual a 1, ¿puedo ponerle mayor o igual a 1? ¿O no? No. ¿Por qué? Porque leería el 2 también. Porque leería el 2 también. Y lo que yo quiero saber exactamente es si es 1 o es 2, punto. Entonces, si tipo usuario es igual a 1, ¿qué es lo que debo hacer? Asignarle un porcentaje de 10%, ¿cierto? Ahora, se nos saltó algo acá. ¿Qué es el descuento? ¿El descuento es el 10% o el descuento es lo que se le va a restar con el cálculo del 10%? Lo que se le resta con el cálculo. Exacto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo podría crear una variable porcentaje donde diga porcentaje es igual a 0.1, que es el 10%, o porcentaje es igual al 0.05, que eso lo hablamos también en la sesión anterior donde le expliqué cómo calcular el porcentaje y todo el cuento. O también, como yo solamente sé que tengo dos posibles porcentajes, no lo hago en variables, sino que lo dejo como si hubiera un dato constante. ¿Y qué utilizaré? La variable de descuento, que por allá en el algoritmo ya se ha declarado. Entonces, ¿qué voy a decir? Venga, es que el descuento, digámoslo desc, es igual a ¿qué? No al 10%, sino que si ya dijimos que este descuento es lo que yo voy a calcular, dependiendo de esto que sea, ¿cómo se calcula ese descuento? Recuerden el ejemplo, por ejemplo, de los tenis. Si yo tengo unos tenis que valen 100.000 pesos y están al 50% de descuento, ¿cuánto me valen los tenis y me van a descontar 50% de descuento? Primero tengo que encontrar a qué equivale ese 50%. En este caso sería los tenis, el valor de los tenis por el 0.05, perdón, el 0.5, que es el 50%. ¿Y eso cuánto da? 50.000. Y después, para calcular el descuento, ¿qué tengo que coger? El valor de los tenis menos lo que me dio. ¿Sí? Lo mismo aplica si fuera el 10%. ¿Cómo sería la fórmula del 10%? Bueno, ¿y cuánto quedó? Quedó en 50.000. Si yo dijera voy a hacer un incremento del 50%, ya no se suma, perdón, ya no resta, sino suma. Y entonces aquí sería 150.000. O sea, eso ustedes tienen que tenerlo clarísimo, porque esa es la lógica de negocio del algoritmo. Entonces, en este caso, ¿cómo calculo el descuento? El descuento sería equivalente ¿a qué? Al valor total pago menos... por 0,1, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué debo tener? Si el valor total es 100.000, esto es lo que me vale pagar lo que encontré, el total para pagar el paciente. Si es 100.000 y me dicen que como es tipo 1 subsidiado, lo voy a hacer un descuento del 10%, entonces es la misma fórmula de arriba. Eso sería por el 10%. Y entonces, ¿esto cuánto es? Esto me va a dar 10.000. Y entonces, ¿cuánto es el descuento? De 10.000. De 10.000. Ahora, tengo el descuento de 10.000. Me faltaría calcular algo para saber exactamente cuánto es lo que tengo que pagar completamente. O ya con eso terminé. Faltaría pues restarle los 10.000. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ese valor total a pagar, le voy a restar el descuento. Entonces, esto que está acá ya es el análisis que estamos haciendo. Esto es lo que hay que poner acá, en mi algoritmo. Entonces, ¿yo aquí qué voy a hacer? Cójase el proceso, pero con el algoritmo. Cojamos total pago, que es la variable, total a pagar, por el 0.1. Y eso es el descuento. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Puedo decir total pago va a ser igual ¿a qué? A total pago menos, yo porque escribo pago, total pago menos el descuento. Alguien dirá, pero ¿por qué total pago? ¿Por qué no le pongo otra variable que se llame pago final?
sería pago final igual a total pago menos descuento. No pasa nada. Solo que yo estoy reutilizando la variable. ¿Cómo se lee esto? Él solamente me va a reemplazar esto. El valor menos los 10.000 del descuento. Lo que valga en este momento, él lo va a reemplazar con lo que de acá. O sea que puede ser válido como lo quieran poner. Si usted quisiera tener un histórico de decir, venga, es que quiero imprimir el mensaje donde diga, el valor anterior a pagar era 100.000, pero con el descuento le quedan 90.000. Perfecto. Entonces ya en vez de total pago, usted le puede poner otro valor. Total final, por ejemplo. En mi caso, yo no quiero hacer esa discriminación. Lo voy a dejar así. Y ya tengo acá este. ¿Qué puedo hacer? El siguiente caso, pero lo voy a hacer de esta manera y analicémoslo a ver si sería bien o no sería bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, si no, para el caso 2, no tengo necesidad de preguntar porque si no es 1, digamos que vamos a asumir, es que si no es 1 es 2. Entonces, ¿qué puedo poner? Lo mismo. Descuento es igual a total pago. ¿Por qué pongo pago? Por el siguiente caso, 0.05. Y lo mismo, total pago, o la variable como la quieran poner, es igual a total pago menos descuento. Y ahí terminó. Y de esa manera ya tendría yo calculado ese valor. Voy a hacerlo aquí, vamos a hacerlo rápidamente en el bloc de notas para terminar. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Vamos a optimizar este ejercicio. ¿Qué puedo hacer? Ya tengo todo. Voy a hacer la condición donde pregunto. Yo puedo, dependiendo del algoritmo, yo puedo decir, venga, si es tipo 1, preguntemos primero antes de calcular. O puedo calcular y luego preguntar. No pasa nada, depende del contexto del algoritmo, depende del ejercicio. En este caso lo voy a hacer después del proceso que yo quiero. ¿Cuál proceso? Ya encontré total pago. ¿Lo voy a hacer después? Sí. ¿De dónde? De esta línea. ¿Por qué? Porque total pago lo necesito acá. ¿Sí? O lo necesito acá. Entonces, como lo necesito aquí, pues lo voy a hacer después cuando ya lo encontré. ¿Sí? Lo que hablamos ahorita del n. Si yo pongo que el n lo pida después de que ya aplique la fórmula, pues me va a quedar en ceros. Lo mismo acá, yo no puedo calcular total pago nuevamente si no lo encontré. ¿Listo? Entonces, bueno, para los que quieran retirarse, se pueden retirar, muchachos, no hay lío, porque pues ya terminamos la formación. Pero pues, si quieren, pues quédense para terminar el ejercicio. Ahora, ¿qué voy a hacer? La pregunta, si... no, antes de eso, llenemos las variables. Entonces, acá en este algoritmo voy a agregar las nuevas variables. Voy a poner una variable que se llame tipo, que también es numérica, y una variable que llame descuento. Digámosle desc. Después de esto yo le voy a preguntar, ya calculé el total pago, perfecto. Voy a preguntarle, imprima, ingrese el tipo de usuario. Y pongámosle acá, 1, 2 puntos, subsidiado. 2 puntos, no subsidiado. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lea tipo. Y después de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle si, bueno, si el tipo es igual a 1, entonces, ¿qué hago? Imprima. Antes de imprima, ¿qué voy a hacer? Descuento es igual a total pago que ya tengo por el 0.1. Y luego le voy a decir total pago. Vamos a poner que total pago sea igual a total pago menos el descuento. ¿Listo? Uy, ya van 14 personas en Twitch, ya se han retirado un poco.
Si quieren pueden, antes de irse, le pueden dar seguir como para que me sigan. No les había dicho la cuñita publicitaria de antes. El tema que ejercicio tan bueno, todos son detalles y todos son los detalles de esto para que ustedes lo puedan entender. Ahora, total pago, descuento, listo, ya lo hice. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si no, el otro bloque y lo mismo, pero aplicado al proceso de descuento. 0.05 y sería igual. Y luego después de esto ya puedo decirle imprima el costo total a pagar, es esto. Y ya hice el ejercicio. Esto fue lo único que tuve que agregarle, esto y esto, para poder cumplir con esta problemática. Ya sé que si el paciente es subsidiado realiza un descuento del 10, si no, un descuento del 5. Y ahí está. Pero acá hay un error, o acá hay algo todavía pendiente. ¿Cuál es lo pendiente? Si la persona dice que tipo es igual a 3, le va a aplicar un descuento del 0.5, ¿cierto? Le aplicará un descuento del 0.5. Ahí es donde ya entraría la condicional múltiple, donde la condicional múltiple me va a permitir validar más de 2 caminos. En este valido el camino de 1. Voy a hacer otra condición donde dentro del si no yo puedo validar un camino 2. Es decir, voy a decir, si el tipo es 2, entonces total pago es el 0.05. Y si no, voy a poner acá un descuento de 0%. Y entonces cuando yo vaya a hacer la operación, si el total pago es 100, va a decirle 100 menos 0. Por lo tanto, total pago va a ser el mismo. Entonces, quiero que terminemos ahí analizando este ejercicio, muchachos. Ups, ¿qué hice? Analicemos el ejercicio. Miren, en este caso, esto que está acá es una condicional múltiple, donde yo puse una condicional doble dentro del segundo camino de la condicional normal. ¿Sí la pillan? Entonces ya estoy haciendo el ejercicio acá dentro de este bloque. Y eso se puede modelar de la siguiente manera. Cuando yo tengo este ejercicio aquí, no, lo tenemos por acá. Esta es una condicional doble y la múltiple tiene ese camino. Pongámosle así, condicional. Uy, qué letra tan fea. Múltiple. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, inicio, proceso, hago la pregunta, si todo es verdad, hace ese proceso y termina. Si no, ¿qué voy a hacer en ese camino múltiple? Otra pregunta. Si sí, hago esto y termina, pero si no, en este caso puede hacer otro proceso y termina. Entonces, este es el del cuando vale 1. Este es cuando vale 2, que hace el 0.05%, ¿cierto? 10%, 5%, y acá sería 0%. Y al final se van para el proceso. Y obviamente cada parte tendría su proceso. Esa es una condicional múltiple. Y entonces aquí yo ya simplemente hago el ejercicio y ya tengo todos los caminos validados. Entonces, prueba de escritorio rápido. Si yo le meto que eso es un 5, va a preguntar, ¿el tipo es 1? No, por lo tanto se mete a este bloque. ¿Qué va a decir? El tipo es 2, tampoco, por lo tanto se mete a este lado. Hace esto y después imprime esto. Ahora, ¿el tipo es 1? Sí, hace esto y luego salta y hace esto. ¿El tipo es 1? No, el tipo es 2. Sí, hace esto, esto se lo salta y hace esto. Y adicional, ya para cerrar, miren por ejemplo, esto de acá es igual a esto de acá y es igual a esto de acá. Por lo tanto, yo también puedo ahorrarme ese proceso. ¿Para qué lo repito 3 veces? Si es básicamente lo mismo. Entonces ya sé que independientemente si se mete acá o se mete acá o se mete acá, va a ser el mismo proceso. Entonces pongámoslo al final. Cuando se salga de este bloque, haga esta operación. Y ahí terminó el ejercicio.
Celebro, muchachos. Entonces, básicamente, ese es el ejercicio que les quería compartir, o la parte pues de repaso sobre condicionales simples, dobles y ahora el anidados. ¿Qué necesito? Que ustedes rayen estos ejercicios, empiecen a profundizar y a mirar. Por ejemplo, acá ya hay otro que le hablan de algo similar con un descuento sobre el salario. ¿Sí? Aquí ya le hablan que calcule un incremento sobre el salario anterior. Luego le dice que modifique. Entonces hágalo por partes y lo van rayando. Listo. Entonces, esperen, yo cojo por acá y esta vaina. Yo pongo por acá en la cámara monitor, cámara escena. Y esta vaina por acá en propiedades de la cámara, filtros, quito esto y ya quedó. En Twitch ya quedamos con la pantalla completa, yo como soy despeinado. Y con ustedes, niños, ya terminamos entonces el ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes, o todo claro en ese enunciado.